Muy bien, tienen su apunte allí en el punto número 19, juicio a los israelitas sobrevivientes. ¿Sobrevivientes? ¿Sobrevivientes de qué? De la tribulación. Unas pocas personas, no les puedo decir cuánto ni el porcentaje, unas pocas personas en el mundo van a sobrevivir a la tribulación y a la gran tribulación y a Armagedón y a todas esas cosas, ¿no? A los grandes juicios de la tribulación, los sellos, las trompetas y las copas y las pestes y bueno, un buen número de personas va a sobrevivir, del pueblo de Israel y las demás naciones. Ahora, para comenzar el reino, el Señor tiene que juzgarles. Leemos allí, el rey luego de su maravilloso regreso comenzará a organizar su reino. Lo prioritario será juzgar a su propio pueblo, Israel, determinando quiénes entrarán en su reino y a quiénes les privará de entrar. Bueno, para eso se sentarán con él los que reciban facultad de juzgar. Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo 4, la primera frase vamos a enfatizar allí, y recordamos Mateo 19, 28, donde el Señor Jesucristo le promete a los 12 apóstoles que se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel en el reino. Ellos serán jueces, así que probablemente van a participar en este juicio a los israelitas sobrevivientes. Leemos allí en Apocalipsis 20, observen versículos 1 al 3, era lo que leíamos en el estudio anterior, ¿sí? Un ángel apresará a Satanás, lo prenderá, lo apresará, pondrá un sello sobre su cárcel allí y estará guardado por 1000 años, ¿de acuerdo? Ahora, versículo 4, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Paramos allí. Allí hay un juicio. El Señor establecerá allí en Jerusalén tronos. Está en plural, evidentemente o aparentemente son esos 12 tronos que les prometió a los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Judas se ahorcó. Pondrá allí a Matías, a Pablo, ¿a quién? No lo sé, no tengo la respuesta, algún día nos vamos a enterar juntos. Bueno, se sentarán allí los que reciban facultad de juzgar, y quiero decirles, esta no será una ocurrencia del momento, sino que ya de largo tiempo el pueblo israelita ha oído el anuncio de este juicio y ha oído advertencias al respecto. Vamos a considerar entonces el anuncio profético de este juicio y vamos al libro de Ezequiel. Vamos a buscar en nuestras Biblias el profeta Ezequiel y leer con atención allí en el capítulo 20. Se escucha el ruidito de las hojas y vamos buscando. Versículo 33 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Muy bien, allí está el anuncio del juicio a los israelitas, a los judíos. En aquel tiempo el Señor los traerá de todas las naciones a donde los habrá desparramado y los establecerá delante suyo. A algunos se hará entrar en el vínculo del pacto o en los vínculos del pacto, y a los rebeldes los... ¿Cómo dice aquí? A ver, a los rebeldes, vamos a buscarlo. En el vínculo del pacto,
y a los rebeldes los apartará, no entrarán en su reino. Ahora bien, allí hay unos puntos que explican lo que terminamos de leer. Esto apunta al tiempo cuando el Señor regrese y comience a reinar sobre ellos. ¿Estamos? Todos los israelitas serán traídos de todas partes del mundo. Lo dice también Ezequiel 36, 24. Dios los traerá de nuevo. Bueno, recuerden, a esto hace referencia el pacto abrahámico, el pacto deuteronómico, los volverá a traer a su propio país. Pero no es que todos van a entrar en el reino porque sean judíos nomás, no. Dice, litigaré con ustedes cara a cara, habrá un juicio allí. Los haré entrar bajo el vínculo del pacto y a los rebeldes los sacaré, no entrarán. Dice allí el apunte, Jehová anuncia el juicio como un examen para entrar al reino. Dice, este juicio será cara a cara. Claro que sí, Jehová hoy es hombre glorificado y en aquel entonces será el Señor, ¿no? El que estará delante de ellos. Él apartará a los rebeldes, serán traídos de todos los lugares, pero no entrarán en su reino, serán arrojados afuera. Damos vuelta a la hoja, estamos ya en la 47, ¿sí? También Isaías hizo este anuncio profético. Vamos a buscarlo, Isaías 59. Vamos unas hojas para atrás, profeta Isaías, capítulo 59. Y versículos 20 y 21. Hermano, miren, nosotros vamos leyendo versículos así, pero es bueno leer todos estos capítulos, porque uno va entendiendo mejor, pero bueno, no podemos hacerlo, ¿no? Elegimos versículos claves. Isaías 59, 20 dice así, vendrá el Redentor a Sión. Qué profecía, ¿eh? El Señor, el Redentor, vendrá a Jerusalén. Sión es Jerusalén. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto. Recuerden que comenzando el milenio, Él establece los vínculos de el nuevo pacto con Israel y Judá. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Vendrá el Redentor, Jehová hecho hombre, a Jerusalén, y allí estará, y les dará su Espíritu Santo, y los hará pasar por ese juicio para hacerlos entrar en el vínculo de su pacto. ¿Saben una cosa? Estos textos citó el apóstol Pablo en Romanos 11. Vamos a Romanos 11 y versículo 26. Dice Romanos 11, 26, dice el apóstol Pablo, luego, viene hablando de la salvación de los gentiles y de la plenitud de los gentiles en versículo 25, y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, es decir, el libertador de Sión, ¿entienden? Y a Sión. ¿Y qué hará el libertador? Apartará de Jacob la impiedad. Y dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Ven? Pablo tomó ese texto y lo interpretó, lo puso allí en griego y dice, vendrá el libertador, apartará de Jacob la impiedad, es decir, es sinónimo a decir, apartará de Jacob a los impíos, a los rebeldes, no entrarán en el reino. Y ese será pacto con ellos, quitando sus pecados y poniendo su Espíritu Santo en ellos, como dice Isaías 59. Bueno, ese es el anuncio de este juicio, o podríamos decir así. Ezequiel 20, Isaías 59, Romanos 11, anuncios de este juicio. Punto B, advertencias en cuanto a este juicio. Bueno, el Señor hizo serias advertencias a los judíos en cuanto a su regreso. Les dijo, ojo, velad y estad preparados, porque un día volverá el Hijo del Hombre, volverá el Señor, volverá el Rey. Velad y estad preparados. En Mateo 24, vamos a Mateo 24.
A propósito, en clases anteriores leímos bastante de Mateo 24 y detuvimos la lectura y vamos a avanzar ahora. En Mateo 24:30, creo que allí paramos, hablaba de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, el regreso del Señor. Dice, versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bueno, ya estudiamos esto, ¿sí? Y, versículo 31, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, el Señor terminó de anunciar aquí eventos futuros y a partir del versículo 32 va a hablar serias advertencias a los judíos. Podemos decir así, en el versículo 31 termina de responder las preguntas de los apóstoles. ¿Cómo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hasta ahí habla de la venida. A partir del versículo 32, el Señor va a ir más allá de eso y va a comenzar con advertencias, que en realidad se las da a los apóstoles, pero son por extensión al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Velad y estad preparados. Fíjense, del 32 al 36 les dio una idea del cuándo será. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. Y la idea es, cuando ustedes ven que se comienzan a manifestar todas estas cosas bien graves, el tiempo está cerca. Desde el versículo 37 les da una idea del cómo, como en los días de Noé, versículo 37. Y desde el versículo 42 en adelante les comienza a exhortar acerca de velar y estar preparados. Fíjese, versículo 42, ¿qué dice? Velad, velad. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados. Fíjense, 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, el Señor hizo advertencias en vista a este juicio y lo hizo por medio de 5 parábolas. Ustedes tienen en el apunte allí las 5, numeradas incluso, Primera parábola, el Señor vendrá como ladrón, ladrón en la noche. En la hora más oscura de Israel vendrá al momento que casi nadie piensa, es la idea, repentinamente. En segundo lugar, esa parábola está en Mateo 24, 42 al 43, como ladrón. En segundo lugar, Mateo 24, 45 al 51, les dice el Señor, el siervo va a quedar sobre la casa de su Señor y debe ser prudente, debe cuidar su casa. ¿Cuál casa? Bueno, la casa de Israel. El Señor dejó mucho en manos de judíos, hermanos. Primordialmente la Escritura. La Escritura proviene de los judíos y fue cuidada por los judíos. Dejó en manos de los judíos la predicación del reino y cuando regrese les pedirá cuentas. Esta es la parábola del siervo que debe ser prudente, porque si no vendrá su amo y lo castigará duramente y lo pondrá aparte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice versículo 51. Leemos allí la aclaración en el apunte, dice, habrá reconocimiento para el siervo fiel y habrá castigo para el siervo infiel. A la luz del contexto vemos que se refiere a los judíos y el regreso de Cristo. Algunos serán arrojados al lloro y el crujir de dientes, Eso será condenación para muchos de ellos. ¿Estamos? Tercera parábola, una parábola muy conocida, pero muchas veces mal interpretada. La parábola de las 10 vírgenes o las 10 doncellas. ¿Lo recuerdan? 10 vírgenes, versículo 1, Mateo 25, 1 al 13. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas
saldrán a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Bueno, ustedes saben el desenlace de la historia, ¿eh? Las 5 imprudentes fueron a buscar aceite, y mientras ellas iban, versículo 10, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Recuerdan que en clases anteriores hablamos de las compañeras nupciales, el cortejo nupcial, que se cerraba la puerta. Salmo 45, se cerrará la puerta del banquete allí. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, leemos la explicación. El esposo evidentemente es Cristo, eso no hay duda, ¿no? Pero según Apocalipsis 19, 7 y 9, las bodas serán en parte en el cielo y el banquete se extenderá también hacia la tierra y hacia el reino para presentar las bellezas de su esposa al reino, a las multitudes. Ahora bien, el Señor viene con la esposa. Estas 10 vírgenes no son la esposa, ¿estamos? El Señor no se casa ni con 10 ni con 5. El Señor se casa con su esposa, la cual prácticamente en esta parábola no aparece, pero está sobreentendido. El esposo viene con la esposa. Las doncellas estas, las vírgenes que tienen lámparas y se les termina el aceite y a otras son prudentes y les alcanza, estas doncellas eran parte del cortejo nupcial para entrar al banquete de bodas. Y eso es una figura del pueblo de Israel esperando a su Mesías que venga de las bodas. Leímos en Lucas 12, 35 al 37, sean prudentes y aguarden que el Señor regrese de bodas, para que cuando regresa le abran y entren al banquete. Lucas 12, 35, Él viene con su esposa, la iglesia. Las 10 doncellas son cortejo nupcial y representan a los israelitas velando, por así decirlo, durante la tribulación. ¿Entienden? 5 prudentes representan a las que velarán o a los que, judíos, a los que velarán hasta el fin y entrarán al reino. ¿Estamos? Y las 5 insensatas representan a los judíos que claudicarán en la espera o simplemente no lo esperarán, no entrarán al reino. ¿De acuerdo? Serán excluidos. Esa es la interpretación contextual y según el trasfondo de la parábola. Que después le demos alguna otra aplicación a nuestras vidas, que el aceite, que el Espíritu Santo, y podemos evaluar cómo el Señor juzga, etcétera, y cierta, entre comillas, cierta aplicación a la vida cristiana, bueno, puede ser. Pero aquí se trata, al interpretar la parábola, se trata de que las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel esperando al rey en su regreso. Y el banquete allí que se cierra las puertas es las puertas del reino, el reino terrenal, que se termina allí de inaugurar, comenzar. ¿De acuerdo? Cuarta parábola, más o menos es parecida, y hay otra más parecida, la quinta. La cuarta parábola es la parábola de los siervos. El Señor se va y deja talentos en manos de sus siervos, dinero para negociar. Bueno, ¿saben una cosa? Los judíos hablaban mucho y hablan mucho de dinero, y el Señor habló mucho de dinero y muchas parábolas de dinero para negociar. Y siempre aplicado a lo espiritual. Obviamente el Señor no es un banquero ni un financista, no les va a pedir cuenta de dinero. Aplicado a lo espiritual y aplicado a su reino. Mateo 25, 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
Aquí el Señor anuncia que se va a ir lejos, pero va a dejar en sus siervos la administración de sus bienes, su reino y todo lo que les deja a ellos, la predicación, la palabra. Y un día va a regresar para tomar cuentas con ellos, ahí en Jerusalén. Versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Esto es muy distinto a los dones del Espíritu Santo que Dios le da a la iglesia, hermanos, muy distinto. Los dones del Espíritu Santo no son según mi capacidad o la de usted. Los dones del Espíritu Santo son dados como Él quiere. Y dice 1 Corintios 12 y 14 también, como Él quiso. Como Él quiso, ¿está? Aquí no. La forma aquí de administrar es distinta. Y el Señor está diciendo que pone en sus manos dinero, distinta cantidad de valor, a cada uno de sus siervos según la capacidad de ellos, y luego se fue lejos. Cuando vuelva el rey, cuando vuelva el Señor, les va a pedir cuentas. Fíjense por favor, versículo, ustedes conocen un poco el desenlace de la historia. El que negoció con 5, ganó otras 5, recibirá, ¿qué recibirá? Premio. El que negoció con 2, recibirá también premio. Y después, el que fue negligente, dice el Señor en versículo 26, respondió el Señor y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Esto no se refiere a talento como esa capacidad innata que tenemos en una u otra actividad, ¿no? Es dinero, son bienes para administrar, es una parábola, administrar el reino del Señor. Bueno, versículo 28, quítenle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle fuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ven? Este siervo, como el Señor le llama, inútil, no entrará en el reino. Será arrojado a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto tampoco se ajusta a la experiencia de los creyentes en la iglesia. Nosotros, si no hacemos funcionar nuestros dones y capacidades, no vamos a perder la salvación. ¿Tá? Este texto no enseña eso. Esta parábola es, como dice allí en la explicación, el Señor regresará y dará a sus siervos israelitas justa retribución. Los infieles serán arrojados a condenación y premiará a sus siervos que fueron fieles esperándole a Él. Recuerden que va a haber un gran avivamiento en Israel, en cuanto a las escrituras, la predicación, y ellos tomarán conciencia mucho más de todo lo que el Señor dejó en sus manos. Entonces, ¿entienden la parábola? ¿Podemos sacar alguna aplicación para nuestras vidas? Sí, pero con muchísimo cuidado. La salvación no se pierde y los dones que recibimos nosotros los creyentes son según quiso el Espíritu Santo. Y cuando rindamos cuentas en el tribunal de Cristo, ninguno de nosotros se va a perder, no va a ser arrojado a las tinieblas de afuera, sino que sufrirá pérdida en cuanto a ganancias y retribuciones. Evidentemente queda muy claro que esta parábola se refiere a otro pueblo y otro tiempo, otro contexto. ¿De acuerdo? Similar a esta parábola es la quinta parábola. El Señor enseñó una parábola muy parecida en Lucas 19. Vamos a leer Lucas 19. Lucas 19. Si bien el Señor enseñó aquella parábola en Mateo 25, luego de denunciar la hipocresía de los fariseos en el templo, Mateo 23, y luego de declarar que allí no iba a quedar nada, en Lucas 19, antes de eso, cuando iban camino a Jerusalén, antes de montar el asnito para entrar en Jerusalén, el Señor enseñó una parábola similar. Lucas 19, 11. Allí estamos.
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Se dan cuenta? El Señor iba en toda esa caravana rumbo a la Pascua, la última Pascua en Jerusalén. Y el Señor percibió, estaban cerca de Jerusalén, el Señor percibió que ellos pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Entonces el Señor les dijo, no. Les dijo una parábola similar a la de Mateo 25. Fíjense, dijo, versículo 12, un hombre noble, no de nobleza sino de la realeza, rey, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Hacemos una pausa. ¿Cuánto contenido que tiene esa frase? Un hombre, el Señor, Dios hecho hombre. Un hombre noble de la realeza, Él era el rey. Un hombre noble se fue a un país lejano. Les estaba diciendo en forma metafórica, figurada, que se iba a ir a la gloria, en realidad se iba a ir a la casa del Padre, al reino, a las esferas celestiales, para recibir del anciano de días, como dice Daniel 7, recibir el reino y volver a este mundo. Extraordinario, ¿eh? La capacidad de síntesis del Señor. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Esto también es un dinero y es un capital para negociar. Llamando a sus 10 siervos, les dio minas y les dijo, negociad. Versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, y aquí estamos estudiando su regreso y lo que hará. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. ¿Ven? En un principio habla de minas, una palabra media rara para nosotros, pero después se hace claro que es dinero, capital. Versículo 16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Ven? Esto puede llegar incluso a ser literal. El Señor puede llegar a colocar a estos hombres, a estos siervos, en la administración del reino sobre 10 ciudades. Es la idea que comunica. Fíjense, versículo 18. Le gustaría a algunos ser intendente de 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5. Bueno, también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10. Y le dijeron, Señor, ¿tiene 10? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Muchas cosas comunica esta parábola. Lo que terminamos de leer dice, decapitó a sus enemigos que no querían que reine. Eso es un cuadro de cómo el Señor juzgará a sus enemigos en su regreso. Ya lo vimos en el estudio anterior. Ahora, en el resto de la parábola habla de que arreglará cuenta con sus siervos. Los premiará y al que no trabajó le quitará lo que le había dado. Dice el versículo 24, dice simplemente, quitadle la mina y dadle al que tiene 10. Bueno,
esta es una enseñanza similar a la otra parábola. El rey se iría, era obvio, se fue. El rey volverá, eso estamos estudiando. Y al volver, a su regreso, juzgará a los mayordomos de sus bienes. Es un tema que tiene que ver con los judíos. ¿Estamos? Está clarito, el reino, judíos, el rey regresa, etc. Y en el contexto es su camino hacia Jerusalén. Algunos por su fidelidad, entonces metiéndonos en lo que dice la parábola, algunos por su fidelidad llegarán a administrar ciudades en el reino. Es la aplicación más directa. Pero los infieles recibirán condenación de parte del Señor. Bueno, el juicio fue anunciado en Ezequiel 20, en Ezequiel 36, en Isaías 59, en Romanos 11, fue anunciado. Los judíos fueron advertidos, velad y estad preparados, por lo menos fueron advertidos con estas 5 parábolas. Mateo 24 tiene 2, Mateo 25 tiene 2 y Lucas 19. Fue anunciado el juicio, fueron advertidos, el Señor juzgará a su pueblo, los judíos sobrevivientes de la tribulación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque muchos van usando estas parábolas para hablar del servicio y quedan cosas mal interpretadas. Incluso algunos van hablando de que el siervo infiel pierde la salvación o cosas por el estilo. ¿Estamos? Las 10 vírgenes, 5 entran, 5 no. Son arrojados al infierno los que no son fieles sirviendo al Señor o pierden la salvación. No. ¿Entienden, hermanos? Estudiando estas parábolas en su sano contexto, entendemos que el Señor juzgará a los judíos en su regreso en gloria. El juicio fue anunciado y ellos fueron advertidos, y en aquel entonces el juicio se aplicará. Allí lo vemos en Mateo capítulo 25. Avanzamos a otro tema más, el tema número 20, y con este vamos a cerrar en esta noche. Juicio a los gentiles sobrevivientes. ¿Entienden la palabra gentiles, no? ¿Qué son? Todas las gentes, las naciones que no son judíos. Bueno, ese juicio lo tenemos enunciado en Mateo 25. Vamos a Mateo de nuevo, buscamos en Mateo 25, avanzando en el capítulo, desde versículo 31 al 46. ¿De acuerdo? Mateo 25, 31 al 46. Vamos a leer algunos versículos claves. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Está claro, no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y el contexto indica que venga a Jerusalén de regreso. Estamos ahí, Mateo 24 y 25. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Dónde? El trono de David, Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Miren, allí en el apunte tenemos una aclaración. La palabra naciones es etnos en griego. Y en muchos pasajes del Nuevo Testamento se traduce gentiles. Gentiles, porque no es que van a ser naciones, ahora viene Italia, ahora viene España para ser juzgada por el Señor, ahora viene... No, son personas, gentiles. Sigamos leyendo en versículo 32, serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, ¿ven la expresión? Dirá a los de su derecha, venid, fíjense, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Bueno, en esas condiciones. Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tengan en cuenta eso, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, miren la expresión, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahora, hermanos, es muy importante que estudiemos esta parábola en su buen contexto, en su sano contexto. ¿Estamos? Bueno, nosotros que venimos viendo y observando Mateo 24 y 25 y haciendo ciertas aclaraciones y énfasis, estamos en condiciones ventajosas de ubicarnos bien en el lugar. Miren, esta parábola ha sido utilizada mal en diversas formas. Una vez pasé por una catedral, una iglesia católica, y eran los días de que ellos hacen la colecta más por menos, así les llaman aquí en Argentina, colecta más por menos, y van colectando o recolectando dinero, comestibles, etcétera, para los más necesitados. ¿Estamos? Y había todo un anuncio en la puerta y tenían estos textos de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, venid benditos, entrad al reino de mi Padre. Lo que estaba proclamando el cartel era salvación por obras. Bueno es hacer colectas y ayudar a la gente, eso no es tanto el problema era que estaban comunicando un mensaje de salvación por obras, malinterpretando Mateo 25, 31 al 46, parábola que comúnmente llamamos la parábola de las ovejas y los cabritos. Dicho sea de paso, una vez leí sobre la Madre Teresa, que también citaba las obras de caridad, citando este beneficio de ganar el reino por las obras, y se equivocaba. Una mujer muy abnegada, pero doctrinalmente equivocada. Tengo en mis manos otra equivocación, y hay muchos, Algunos dicen que si no visitamos y damos y trabajamos, perderemos la salvación. No, hermano, no tiene nada que ver esto con nosotros, la iglesia, esta parábola. ¿Estamos? Tengo, les decía, en mis manos otra aplicación, una revistita de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan de que Jesucristo comenzó a reinar en el cielo en 1914. No sé quién se los dijo, pero ellos sacaron esa conclusión. Cuentan unos años desde los días que Nabucodonosor pasó así comiendo pasto. Transforman esos 7 años en 7 años proféticos, en 2500 años, y sacan la cuenta desde la caída de Jerusalén, suman 2520 años y dicen, en el año 1914 Jesucristo comenzó a reinar en el cielo. Ah, bueno, ¿y quién lo mostró? ¿Quién dice? Eso es una cuenta que sacan ellos. Y después, más adelante, hablan un poco de otras cosas, y en esta página dice, acá hay una figurita que está separando, por un lado los cabritos y por otro lado las ovejas. Y explican, los testigos de Jehová, que dice aquí, poco después de 1914, el resto de los que esperaban gobernar en el cielo con Jesús empezaron a dar las buenas nuevas de que el reino estaba establecido. Esta obra se ha extendido ahora por toda la tierra, como Jesús dijo que sucedería, Mateo 24:14.
y después ponen Mateo 25 y dicen que la humanidad está siendo separada entre cabritos y ovejas por la predicación de los testigos de Jehová. Acá dice, las ovejas serán las personas que amarán al Señor y a los hermanos de Él, las cabras serán o serían las que no los amaran. Las ovejas obtendrían vida eterna, pero las cabras no. Esta obra de dividir las personas entre cabritos y ovejas se está efectuando mediante la predicación de las buenas nuevas del reino. Tremenda mala interpretación, descabellada. Yo siempre les digo a los testigos de Jehová que ellos han aprendido de libros y revistas, pero nunca se han tomado la libertad de leer las Escrituras en su contexto y en su desarrollo. Es una tremenda mala interpretación. Dicen, Jesús comenzó a reinar en 1914, y aceptarlo porque la revista lo dice. Y a partir de allí, dice, por la predicación de ellos, puerta por puerta, el que recibe el mensaje es una oveja y el que lo rechaza, la mayoría, son cabritos. Vaya interpretación, prestando una mínima atención al texto. Es obvio que no es así, pero una mínima atención. Miren, ya explicamos la palabra gentiles, ¿no? Volvemos a leer un poquito, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cómo que cielo y 1914? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria a Jerusalén. Todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todos los gentiles, luego de la tribulación, todos los sobrevivientes gentiles delante de él. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Las ovejas, hermanos, serán los benditos del Padre, que heredarán el reino mesiánico, terrenal, en Jerusalén. Los cabritos serán aquellos que serán arrojados a las tinieblas de afuera, al castigo, se perderán, no entrarán. Ahora bien, dice el apunte, lo que proyecta el pasaje bíblico es el hecho de que luego de su maravilloso descenso en gloria y luego de juzgar a su pueblo Israel, el rey juzgará a los gentiles sobrevivientes de la tribulación. Esto ya fue anunciado en Joel 3:2. Juzgará a las naciones, en Joel 3:8, y también fue anunciado en Mateo 13. ¿Recuerdan clases anteriores, hermanos? Mateo 13:30, los ángeles separarán la cizaña del trigo. El trigo irá al granero, el reino, la cizaña afuera a quemarse. Y también en la parábola de Mateo 13:49 y 50, la red pescará peces malos y peces buenos al fin del tiempo. Todos juntos se sentarán y sacarán los peces malos, los tirarán fuera, los peces buenos en cestas. Es el mismo cuadro. Y yo les dije en aquel momento, en aquella lección, hay 3 parábolas, la de la cizaña y el trigo, peces buenos y peces malos, y esta, cabritos y ovejas. Observamos algunos aspectos y vamos terminando. En primer lugar, el tiempo del juicio. Yo creo que queda claro, ¿no? Será cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25:31. Su regreso a este mundo, su regreso a Jerusalén. Será en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, y reuniré a todas las naciones y entraré en juicio con ellas, dice Joel 3. Entonces el tiempo lo tenemos claro. ¿Cuándo sucederá? El lugar. Bueno, dice Mateo 25:31, se sentará en su trono de gloria en Jerusalén y serán reunidos delante de él todos los gentiles, allí en Jerusalén. Lugar del juicio, dice Joel 3:2, los haré descender al valle de Josafat y allí litigaré con ellos. Pero ¿saben una cosa? Josafat significa Jehová juzga, y muchos dicen que este valle hoy no existe. Algunos adjudican el nombre de este valle a otro cercano, pero la mayoría dice que este valle no está identificado. Aparentemente este valle se formará en Zacarías 14:4.
justo enfrente de Jerusalén. Cuando el Señor apoye sus pies sobre el monte de los olivos, se dividirá al medio, es decir, se desplazará una parte hacia el norte y una parte hacia el sur, y obviamente allí se formará un gran valle. Y parece ser que ese será el valle de Jehová juzga, Josafat, el valle donde el Señor juzgará a los gentiles. Este valle, allí dice el apunte, no existe hoy, podemos suponer que será el que se formará en el terremoto de Zacarías 14:4. Bueno, sea como sea, si ese es ese o uno cercano, es obvio que es ahí en Jerusalén y delante del trono de gloria del Señor. Así que está determinado el tiempo, está claro, está determinado el lugar, está claro, el resultado del juicio. En realidad en la parábola, hermanos, hay 3 grupos involucrados. Está el rey, por supuesto, pero hay 3 grupos. Las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda, ¿y a quién más se menciona? A los hermanos más pequeños. Miren, podemos decir así, las ovejas son los benditos del Padre. Serán los que hayan favorecido a los hermanos más pequeños del rey durante los días difíciles de la tribulación. Obviamente, los hermanos más pequeños del rey son el remanente fiel de los israelitas, los judíos, que habrán pasado por la tribulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, las ovejas son los benditos del Padre, aquellos que habrán ayudado a los judíos en la tribulación llevando el mensaje de Dios. A la izquierda, los cabritos, los malditos del Padre, aquellos que habrán sido indiferentes al mensaje y no habrán ayudado a los hermanos más pequeños del rey. Y repito, los hermanos más pequeños del rey, el remanente fiel de los judíos, predicando el mensaje en medio de la tribulación y la gran tribulación. El resultado del juicio será, dice, fíjense, 25:41, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado al diablo y sus ángeles, que hayan ayudado al remanente al reino mesiánico, reino de mi Padre, el reino mesiánico. Que algo por explicar. Parece salvación por obras. El evangelio del reino, y también como Juan el Bautista hacía, anunciando a Jesús. Yo creo que van a estar diciendo, el que fue cordero en la cruz volverá como rey, volverá como león de la tribu de Judá. El rey se acerca. Los gentiles, la gente, las personas que escuchen y crean en este mensaje serán salvos. Y obviamente será una fe manifestada en obras, porque les protegerán, le darán de comer, le darán de beber, los visitarán en la cárcel, porque estos judíos van a ser muy perseguidos. ¿Entienden? Pero no es salvación por obras. Es una salvación, o será una salvación por la fe en el mensaje de estos judíos, manifestada en buenas obras y en protección a estos mensajeros del Señor. En el apunte está explicado, vamos a leerlo, mire. La base del juicio a estos gentiles es la manera en que ellos trataron a los judíos durante la tribulación. ¿Ven? Visto superficialmente puede parecer arbitrario o salvación por obras, pero no es así. Esto, además, miren el lenguaje, es parte de las promesas a Abraham. ¿Recuerdan las primeras clases? ¿Se acuerdan aquel lenguaje? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Promesa directa de Dios a Abraham. Bueno, por eso aquí aparece ese lenguaje que parece muy crudo, muy duro de la boca del Señor, ¿no? Dice, benditos de mi Padre, y a los otros le dice, malditos. ¿Por qué? Por esto. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan. Por eso es lo de benditos de mi Padre y malditos. Así también lo marcó el Señor en Mateo 10 también. Mateo 10, versículos 14, 15, 40 al 42. En aquel capítulo dice que nadie quedará sin recompensa aún cuando alguien le dé un vaso de agua a un judío por cuanto es profeta. ¿Se acuerdan de eso? En Mateo 10, cuando los envía a predicar,
Y el Señor, como buen profeta, se proyecta hacia los tiempos del fin y dice: aquellos que no escuchan el mensaje, sacudan sus vestiduras y sus sandalias, el juicio sobre ellos será más tolerable el juicio sobre Sodoma y Gomorra que sobre ellos. Pero aquellos, dice, que les reciban y le den un vaso de agua, recibirán recompensa de profeta. Por haber creído en ellos y por haberle dado un vaso de agua, se cumple en esta parábola: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. No es salvación por obra, si no la gente estaría dando vasos de agua por todos lados. No, es ese contexto de la tribulación. Los judíos vienen con el mensaje, un gentil lo cree y le da de comer y le da agua y lo protege en el tiempo de la gran persecución y de la gran tribulación. Queda claro, pero lo vamos a repetir. Los judíos fieles en la tribulación, en vísperas del reino, predicarán el mismo doble mensaje. No es un mensaje con doblez, es doble contenido. El mismo doble mensaje que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan Mateo 3:2? Arrepentidos, porque el reino se ha acercado. Y en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podríamos decir, los judíos en aquellos días, los 144.000 y otros, predicarán: hay salvación por el Cordero que murió en la cruz y resucitó entre los muertos, pero arrepiéntanse, porque el Rey vuelve, el Rey viene. Ese será el mensaje de los 144.000 judíos en la tribulación. Incluso por Mateo 24:14 y Apocalipsis 7, vemos que los judíos llevarán al mundo el evangelio del reino y el mensaje de salvación por la fe en el Cordero que fue inmolado. Bueno, el tiempo ha avanzado. Concluimos que por lo tanto vemos que ellos aquí en esta parábola serán salvos por la fe manifestada en obras. Y bueno, este será el juicio entonces del Señor sobre los gentiles sobrevivientes de la tribulación. A los que Él considera creyentes porque creyeron en el mensaje de sus hermanos más pequeños, los judíos, y les ayudaron aún con un vaso de agua, como Él lo había dicho en Mateo 10, a esos creyentes los encontrará dignos de entrar en el reino del Padre, el reino mesiánico. A los demás que rechazaron el mensaje o habrán rechazado el mensaje de los judíos durante la tribulación, serán arrojados al fuego de condenación. Bueno, allí hacemos una pausa en nuestro estudio. El Rey sigue trabajando en los juicios y el próximo estudio es el próximo acontecimiento. El Señor resucitará a los santos del Antiguo Testamento y sus mártires de la tribulación para comenzar ya, estar listos, estar en condiciones de comenzar su reino mesiánico. Eso estudiaremos en las próximas clases, el reino mesiánico y luego la Jerusalén celestial y más adelante hacia los juicios finales. Es maravilloso ver, con Daniel hablábamos en el intervalo, la justicia de Dios. La exactitud de sus palabras, sus promesas, cómo se cumplen y se cumplirán. Así que demos gracias al Señor. Y qué bueno es interpretar, tener la ventaja de interpretar bien las Escrituras, tener los elementos para hacerlo, porque confundir estas parábolas ha llevado a muchos a decir cualquier cosa, lamentablemente. Bueno, es nuestro desafío, o el desafío del Señor a nosotros, ir, predicar el Evangelio y enseñar y explicar todas estas cosas. Todavía hay tiempo, el fin se acerca, pero todavía estamos en condiciones de predicar, enseñar, ministrar. Y dar gracias a Dios, porque se cumple todo su plan y va allí tomando forma todo su propósito a través de los tiempos y la manifestación de su justicia, sus juicios, sus promesas. Cerramos con una palabra de oración. Muchas gracias, Señor, porque en estas últimas clases hemos podido contemplar la venida en gloria del Rey de Reyes a Jerusalén. Qué magnífico será ser testigos. Estaremos allí, testigos de estos grandes acontecimientos. Qué bien nos hace, Señor, interpretar estas parábolas
en su correcto contexto. Entendemos que el Señor en su regreso arrojará a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, atará a Satanás y los demonios en el abismo y luego tomará cuentas de los sobrevivientes de la tribulación. Juzgará a su pueblo, juzgará a los gentiles, algunos heredarán el reino, otros serán excluidos, y así el Señor irá preparando todo para el inicio de su reino mesiánico. ¡Qué maravilla, Señor! Qué extraordinaria es tu palabra, cómo se cumple, y qué limpio, justo e impecable es y será tu proceder. Muchas gracias, te alabamos. Ayúdanos a predicar el Evangelio de la gracia en estos días y ayúdanos a seguir enseñando y explicando tu palabra. Gracias, nos sentimos honrados, Señor, por tu palabra y por tu persona. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.